una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Pablo, aquí hablando de esta parte, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que tocar. Una, si Pablo está hablando aquí, hay dos posibles cosas. Que Pablo siga hablando acerca de los judíos. ¿Qué pues? ¿Nosotros los judíos seremos mejores? ¿Verdad? Sí hay ventajas. Dice Pablo, ¿cuál es la clase pasada que vimos, verdad? Las ventajas de ser judío, que tenían la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenían, pues, desde sus lazos sanguíneos, traen las promesas de Dios, todo ese detalle. Sí hay cierta ventaja, pero esa ventaja no los hace mejores en cuanto a la salvación. Entonces, por eso Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. O sea, en absoluto, no. ¿Por qué? Porque todos, y nadie puede salvarse si no es por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro medio de salvación. La ley no fue dada nunca para salvación. La ley fue dada para mostrar al hombre y a los judíos que era imposible para ellos y para todo ser humano poder cumplirla en su cabalidad. ¿Sí? Algunos de buena forma la podían cumplir exteriormente, pero interiormente no se puede. Con el espíritu correcto no se puede cumplir la ley. ¿Sí? Entonces es lo que Pablo aquí está diciendo. ¿Por qué? Porque para poder cumplirla interiormente la ley es espiritual. Entonces para poder cumplirla hay que estar vivos en el espíritu. Y Efesios capítulo 2, versículos 1, ¿qué dicen? Efesios 2, 1. Es nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo. Está después de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El hombre no puede seguir la ley de Dios, no puede comprender la ley de Dios, no puede comprender las cosas de Dios porque está muerto espiritualmente. Desde la caída de Adán, el hombre murió espiritualmente. La promesa que Satanás le hizo a Eva, ¿verdad? Y a la vez que Eva comentó con Adán, de que serían igual a Dios, ¿qué pasó? Se esfumó. En cuanto ellos probaron ese fruto, en cuanto ellos comieron ese fruto, entendieron y vieron que tal promesa era falsa. Pero ya era demasiado tarde. Lo mismo sucede en nosotros. Está la promesa del Señor de vida eterna. Está la promesa que el Señor está diciendo, si crees en mí hay vida eterna. Pero también ahí Satanás está invadiendo nuestras mentes como en el huerto del Edén. Ahora Satanás invade nuestras mentes y nos dice, eso no es cierto. ¿Quién te asegura que es cierto? ¿Quién te asegura que creer en ese Cristo te va a salvar? Eso son cuestiones de hombre. Son doctrinas de hombre. Son invenciones humanas. ¿Cuál? Como le estaba diciendo a Eva, ¿verdad? Y Eva le creyó y nosotros muchas veces le creemos. Satanás no nos habla a veces directamente, nos habla por medio de la mente. Y lo hace como si fueran nuestros pensamientos. Y te hace decir, ¿y quién te dice que esto es verdadero? El cristianismo no es cierto. Lo verdadero es, mira esto, lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te da. Eso es lo verdadero, disfruta la vida. Como dice esa canción, ¿cómo dice? Haz lo que quieras y... ¿O vive la vida loca? No, vive la vida loca, ¿verdad? Exactamente, esa otra de Ricky. Vive la vida loca, que eso es lo que te debes de desenvolver. Y Dios dice, no, esta es la promesa de vida eterna. Esta es, y Satanás te trata de llevar por una u otra forma a otro lado. Por lo tanto, nadie es más delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Aún nosotros como creyentes somos más delante de Dios. Antes de conocer a Cristo éramos iguales, totalmente
igual que la gente del mundo. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos escogió si es que hemos sido salvos? Porque a Él le plació hacerlo. Y nada más, pero no había algo en nosotros que pudiera decirse, me escogió porque le agradó esto de mí, ¿verdad? O le escogió porque yo era bueno. No, nadie hay bueno, no hay bueno, dice Pablo, y es lo que pasa a demostrar más abajo, ¿verdad? Y es lo que vamos a discernir ahorita y a desempacar, que toda la humanidad, todos, aún nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo el dominio del pecado. El pecado era nuestro amo y Señor, el cual es ahorita de la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Eran amos y señores de ellos y nuestro. Pero un día Cristo cambió nuestras vidas. Solo Cristo puede hacer el cambio en nosotros, ¿sí? Ahí mismo en Efesios capítulo 2, pero ahora los versículos 2 y 3, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había nada, éramos iguales, estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Si es que hemos sido salvos, seguíamos la corriente de este mundo. Pero llegó Cristo, cambió nuestra vida y nuestra manera de pensar ha sido transformada. Y entonces ahora pensamos en las cosas de Dios, ahora disfrutamos las cosas de Dios, amamos las cosas de Dios, porque eso es lo importante. Pero tenemos que tener esto en claro, que no somos más ni nosotros como cristianos, porque éramos igual que el mundo. ¿Somos mejores? No. Lo único mejor que hay en mí es la gracia de Dios, es lo único. Lo que hace la diferencia entre mí y los del mundo es la gracia de Dios, el poder salvífico de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros, y por eso es la cuestión que tenemos que poner tanto énfasis en mortificar nuestra carne. ¿Qué significa eso? En ocupar los instrumentos de gracia para que la carne no tome dominio de nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios de gracia? Los instrumentos de gracia, ¿cuáles son? La Biblia. La Biblia. La oración. La oración. Amén. La meditación en la palabra de Dios, la oración y el ayuno, ¿no? El ayuno. Entonces, esos tres son medios de gracia que Dios establece para que podamos mortificar nuestra carne, que nuestra carne no tome control, porque hay una batalla entre lo que somos y la carne, entre el espíritu y la carne. Si en verdad somos hijos de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Pero si yo no aprendo a utilizar los medios de gracia que Dios me da, la carne va a salir victoriosa. Yo tengo que utilizar los medios de gracia para que la vida espiritual gane en nosotros. Si yo dejo los medios de gracia, me voy a convertir en un cristiano carnal, y por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier instante, Dios puede ocupar disciplina para regresarnos. Para regresarnos, ¿verdad? Y esa es la parte que nosotros debemos de entender. Tenemos que buscar al Señor porque no somos mejores. Dependemos 100% del Señor Jesucristo. Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Separados del Señor Jesucristo, somos presa fácil del enemigo. Separados del Señor Jesucristo, Satanás nos puede engañar fácilmente y desviarnos tras doctrinas erróneas y desviarnos tras otras cuestiones. ¿Por qué? Porque el enemigo es demasiado astuto. Imagínense la capacidad mental que tenían Adán y Eva. Dice la ciencia que nosotros estamos ocupando el 10% del cerebro nada más. Sí. ¿Verdad? El 10%, el 90% está desperdiciado. Imagínense, eso es a causa del pecado. Pero Adán y Eva lo ocupaban al 100. Lo ocupaban al 100. A tal grado que Adán se acordaba de todos los nombres de las aves y de todo, cómo les ponía nombres y todo, y se sabía todos esos nombres. Entonces estaba ocupando, tenía una capacidad intelectual tremenda. Y aún con esa capacidad intelectual tremenda que quizás tenía Adán y Eva,
Los engañó Satanás. Los engañó. Salomón, ¿cómo qué capacidad tendría? ¿Quién sabe? Pero si era el más sabio que había en todo el mundo en ese entonces, pues quizá ocupaba el 20% a lo mejor del cerebro, ¿no? O el 15%, no sé. Einstein también decían que ocupaba mucho también del cerebro. Sin embargo, fue uno de los genios más grandes. Gauss Jordan, que se cree que fue el genio más grande, también dicen que ocupaba como un 15% del cerebro. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que ver. Ahora, Salomón, con toda su sabiduría, fue desviado. Precisamente, mira qué bueno que lo pones. Salomón, con toda su sabiduría, fue desviado hacia los ídolos. La sabiduría no es nuestro fuerte si no estamos utilizando los medios de gracia. Por eso debemos entenderlo. No somos mejores. Necesitamos vivir apegados al Espíritu Santo. Necesitamos vivir esa vida espiritual, porque si no, la carne va a vencer en nosotros. ¿Sí? Y este llamado es tanto para nosotros como para los judíos, ¿verdad? Ese llamado acerca de volvernos al Señor realmente de todo corazón. Fíjense, la salvación, como les digo, nunca fue por obras, jamás. Dios nunca habló de salvación por obras. Vayamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Antiguo, ¿verdad? Antiguo, sí. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo con su fe vivirá. Ahí está, ¿verdad? He aquí aquel cuya alma no es, ¿qué? Recta. Se enorgullece. Alguien que no está bien delante del Señor va a haber orgullo. Y el orgullo es una de las cosas que nos estorban en la cuestión de la gracia de Dios. De hecho, Dios lo aborrece. Exactamente. Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Y al orgulloso. Entonces, buen punto. Entonces, nosotros podemos ver esa parte. Tenemos que entender eso. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué comparación? O sea, ¿qué comparación hace Habacuc? ¿Por qué dice que el alma que se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá? ¿Por qué no dije el humilde? Porque el justo sabe que sin Dios no es nada. Porque el justo sabe, precisamente, algo muy parecido, el justo sabe que por él mismo no se puede salvar. Que él es un pecador. Que él es alguien que por sí mismo no puede alcanzar la santidad de Dios, ni la justicia de Dios, ni el amor de Dios. Entonces, por fe, ¿pero por fe en qué? En el Antiguo Testamento todavía no venía Cristo. Por fe en la Torá, por fe en el arca del pacto, o por fe En lo que iba a venir. en lo que iba a venir, en el Mesías que vendría. Así es, en ese Mesías que vendría, en esa fe salvadora, ellos eran salvos. Ellos, el verdadero justo en el Antiguo Testamento, quería agradar tanto a Dios que encontraba que en la ley no había forma de agradar a Dios. Que había algo en ellos que les impedía agradar a Dios de esa forma, y entonces clamaban a Dios por ser transformados y cambiados, y vemos ahí varios salmos de David, donde decía: examíname, oh Dios, y conóceme, y pruébame, y cámbiame, y guíame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David sabía lo inrecto que era él, y la imposibilidad de querer ser perfecto, no podía. Entonces, ¿qué? Clama a él, y entonces, ¿qué? A David se le reveló la venida del Mesías también. Entonces, cuando alguien en verdad buscaba a Dios sinceramente y encontraba su debilidad y clamaba a Dios por esa debilidad, Dios le mostraba que vendría un Mesías, que vendría y en él tendrían la esperanza de salvación. Por eso dice Hebreos capítulo 11, casi al final, ¿verdad? Dice, aunque ellos, cuando habla de la fe del Antiguo Testamento, por la fe Noé hizo el arca, por la fe Moisés saqueó de Egipto, por la fe Abraham salió de su tierra, por la fe, ¿verdad?, apagaron fuego de leones y todas las maravillas que escuchamos. Dice, pero aún con todo esto ellos no recibieron lo prometido, sino que solo lo saludaron de lejos. Solo lo saludaron de lejos. Dios les prometió la redención, pero ellos no la vieron consumada, pero supieron que iba a venir.
Y con esa seguridad que tenían en Dios, de creer en Dios, de realmente conocer a Dios, porque eso es lo importante, conocer a Dios. Yo puedo decir que creo en Dios, pero si no conozco a Dios, entonces no estoy creyendo en Dios. No, yo creo en Dios. ¿Y quién es Dios? No sé, pero yo creo. Yo creo en Jesús. ¿Pero quién es Jesús? No sé, pero yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, pero tengo ahí su imagen y yo me postro ante esa imagen, pero ese no es Jesús. No sé, pero yo creo. Y eso es lo que importa, que crea. No, error. La verdadera fe está fundada en el conocimiento del verdadero Dios y de verdad en Jesucristo, pero el verdadero. Has enviado. Esa es la vida eterna. La verdadera fe te lleva a un conocimiento verdadero de Dios, adorar a Dios en verdad, como dice Jesús, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre está buscando. Entonces, cuando Dios hace un cambio en nuestra vida, hace un cambio en espíritu y en verdad. Hay un anhelo dentro de nosotros por adorar y conocer a Dios y por conocer la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no hayas deleite en el Señor Jesucristo y hayas más deleite en el mundo es porque no eres libre, estás esclavizado todavía, ya sea a causa de el descuido espiritual o ya sea a causa de que no has sido redimido y por lo tanto tienes que buscar al Señor con todo tu corazón porque es la única manera en que Jesucristo puede revelarse a tu vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único cambio que viene en verdad y única diferencia entre nosotros y en el mundo es cuando viene el nuevo nacimiento. Y es una obra en el Señor. Por eso yo no puedo enorgullecerme, porque toda la salvación es una obra de Dios en nosotros. Y conoceréis al verdadero, al santo. ¿Sí? El justo por la fe vivirá, al contrario del que se enaltece. Se pone orgulloso, ¿verdad? Aquel cuya alma no es recta, se enaltece. ¿Se enaltece contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Y entonces está en franca desobediencia contra Dios día tras día, día tras día. Y no puede buscar a Dios. Por eso Pablo dice aquí en los versículos que leemos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno solo. Yo no busco a Dios porque no soy libre, porque tengo un orgullo bien grande, porque tengo un enaltecimiento dentro de mí, porque mi alma no es recta y no quiere estar ante un Dios que es recto y es santo. Por lo tanto, no quiere doblegarse mi vida ante ese verdadero Dios. Desde el Antiguo Testamento, el llamado de Dios, tanto a los israelitas como a nosotros, a la iglesia, es: vengan, acérquense a mí. Ellos tenían el arca del pacto, tenían el sacerdocio, tenían varias promesas, pero Dios siempre les decía: acérquense. Josué 3:9, por favor. Y otro que me busque, ¿hay más Biblias? Segunda de Crónicas, 29:31. Segunda de Crónicas 20:31. 29:31, perdón. Josué 3:9 y segunda de Crónicas 29:31. Segunda de Crónicas, ¿cuál es? 29:31. Ok. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ahí está, ¿verdad? El llamado es: acérquense, acérquense, acérquense a escuchar la palabra del Señor. Porque cuando yo me acerco a escuchar la palabra del Señor, bien expuesta, como aquí lo va a hacer Josué, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios puede obrar en el corazón del impío.
Pero si el impío o el que no es, o el que está enaltecido, enorgullecido, no quiere acercarse a Dios o no quiere venir con un espíritu humilde, reconociendo a Dios, tratando de entender y comprender, entonces va a seguir así. A menos que la gracia de Dios actúe de manera sobrenatural en él. Pero esa es la parte, el llamado es acérquense. Segunda de Crónicas 29:31. Dice, y cuando acabaron, 29:31, perdón. Uh-huh. Y respondiendo Ezequías dijo, dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, acérquense, acérquense. El llamado siempre de Dios es acérquense, acérquense a mí. Ven, Jesús dijo varias veces, vengan a mí, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Venid a mí y hallaréis pastos, venid a mí y hallaréis agua, vida eterna para vuestra sed. Vengan, vengan. El llamado de Dios siempre ha sido acérquense a mí Y vivirán. y vivirán. ¿Qué dice Isaías? Acercaos a Jehová y Él se acercará a vosotros. Tengo que acercarme para que Dios se acerque a mí. Es el llamado de Dios. Hay un llamado de Dios que nosotros tenemos que actuar ¿de qué? De acercarnos al Señor. Tanto esto le está hablando al incrédulo para que se convierta en sus malos caminos y se vuelva al Señor, otra vez otro, y se vuelva, o sea, vaya en dirección hacia Dios, hacia acercarse hacia Dios, tanto al cristiano como al judío, que se acerque a Dios, porque solo en Él puede encontrar la fortaleza para vivir esa vida cristiana. Si no, solo nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Santiago capítulo 4, versículo 8, por favor. ¿Está en el antiguo? Sí, nuevo. Está antes de Hebreos. No, después de Hebreos, perdón. ¿Santiago qué? Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, acercaos. Acercaos. Vosotros de doble ánimo. Esos que un día sí están bien y otro día no están bien. Acercaos, acérquense. Porque solo en el Señor podemos tener esa vida real y esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Esa vida, esas fuentes de agua viva en nuestros corazones. No las vivimos porque no estamos cerca del Señor. No las disfrutamos porque estamos separados de Él. ¿Qué tanto estamos creyendo realmente en el Señor Jesús? La salvación es creer en el Señor Jesús. No nada más creer en Jesús. Creer en Jesús lo hace cualquiera. Pero creer en el señorío de Jesucristo sobre mi vida, eso no lo hace cualquiera. ¿Qué necesito para ser salvo?, dijo el carcelero de Filipos. ¿Qué le respondió Pablo? ¿Qué le respondió? Creer. Cree, ¿pero qué? Hechos 16, 30, 31. Hechos 16, 30 y 31. Hechos no hay 16. Ah, no, estoy seguro. Sí, Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en El Señor Jesucristo. el Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo no le dice cree en Jesucristo, En el Señor. en el Señor Jesucristo. Si tú no crees en el señorío de Jesucristo sobre tu vida, que ya no eres tú el dueño de tu vida, ahora es Cristo el dueño de tu vida y por lo tanto vives para agradarle a Él, ahora lo tomas como el amo, como el comandante, como el director de tu vida.
Tú ya no tienes una decisión libre, tienes una decisión sujeta a Jesucristo. Cree en ese señorío de Jesucristo y serás salvo. Porque varios dicen creer en Jesucristo, pero no son salvos. Varios dicen creer en Jesucristo, pero no hay cambios, no hay santidad, no hay integridad, no hay amor. Entonces, ¿qué está pasando? No han creído en el Señor Jesucristo. Cree, pero cree en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda jactancia de nosotros debe quedar aplastada. La Biblia varias veces nos habla que nuestra jactancia no es posible en nosotros. Vamos a ver Romanos 3:27. Y otro que me busque, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Romanos 3:27 y 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por de las obras, no, sino por la ley de la fe. Ahí está, ¿verdad? Sino por la ley de la fe. La jactancia queda excluida. Habacuc: el alma no recta se enaltece, mas el justo por la fe vivirá. La jactancia queda anulada porque hay una humildad. Hay un entero conocimiento de que yo no puedo salvarme a mí mismo y que necesito voltear a ver a Cristo y que solo en Cristo tengo la salvación. Nada más. Y no hay más. 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si en verdad has sido salvo, no es porque lo merezcamos, uno. No es porque eras lo más sabio de la tierra, lo más bueno de la tierra, sino que a lo vil, a lo más menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, nosotros ahí podemos ver y darle gracias a Dios por todo esto, ¿verdad? Y ver toda esa grandeza de la maravilla de Dios. Entonces, Pablo pasa entonces de decir que todos estamos bajo el mismo término, y luego pasa Pablo en los siguientes versículos, ¿verdad? Que son del 10, hacia el 18, a hablar acerca de la total depravación del hombre, que en teología se le llama así, la total depravación del hombre, ¿sí? Que el pecado ha dañado totalmente nuestra vida espiritual. No quiere decir esto que el hombre no tenga capacidades morales, porque las tiene. Que el hombre no tenga la capacidad de ayudar a otro ser humano, porque la tiene. Que el hombre no tenga la capacidad, ¿verdad?, de hasta dar su vida por otro ser humano, la tiene. Pero lo que no tiene es la capacidad de reconocer a Dios y de hacer las cosas para agradar realmente a Dios. Y no las hace en una justicia perfecta, sino en una justicia imperfecta. Y Dios lo único que aprueba, el único nivel de justicia que aprueba es la suya propia. Una justicia perfecta. Dios no aprueba la más mínima justicia con un poco de contaminación, sino que debe de ser perfecta. Dios no va a reconocer a nadie en 50% justo. Dios no va a reconocer a nadie en 90% justo y 10% impío. Dios va a reconocer al que sea 100% justo. Entonces nosotros vemos en estos versículos que leímos que no hay un solo ser humano que sea justo. No hay justo, ni aún uno solo. No hay uno solo en toda la raza humana que sea justo, exceptuando a Jesucristo.
porque ese fue Dios encarnado. Pero de toda la descendencia de Adán, no hay un solo ser humano que tenga la capacidad de justicia que Dios demanda. Una justicia perfecta, una justicia absoluta. La gente que ayuda a veces a los pobres, ¿verdad? No tienen una justicia perfecta porque tienen otros errores en otros lados. Pablo dice, si yo diera mis bienes a los pobres y no tengo amor, pero el griego es ágape, o sea, un amor desinteresado, un amor que no busca un retroactivo, es el amor de Dios. Entonces, dice Pablo, si yo no tengo esa clase de amor, aunque lo dé con un amor filial, con un amor de amigos, con un amor de hermanos, con un amor de padre a hijo o de madre a hijo, ¿verdad? Si yo lo doy con ese tipo de amor, no soy nada. No vale. No es algo digno de qué jactarse. Por lo tanto, para Dios no vale. Por eso Pablo dice, no es nada, aun si yo diere mi cuerpo por la causa del evangelio para ser quemado, de nada sirve si no tengo amor, si no tengo el amor de Dios en mí, en mi ser. ¿Por qué? Porque estamos ausentes y carentes realmente del verdadero amor. Estamos llenos de un amor que se llama egoísta, que busca lo suyo propio, que busca autosatisfacerse, que busca sentirse feliz. Decía por ahí un predicador, ¿verdad? Y me gustó, hablando acerca del noviazgo. Dice que un día se le acercó un joven y le dijo, pastor, quiero que me aconsejes, que quiero hacer noviazgo con fulanita, la hermanita fulanita. Ah, ok, ¿por qué quieres hacer noviazgo con la hermana fulanita? Ah, porque ella me hace feliz, ella me complementa, ella es muy bonita, ella me hace reír. Y le dice el pastor, joven, sí, olvídate de esa mujer. ¿Por qué, pastor? Si yo la quiero. No, tú tienes un amor egoísta. Tú estás buscando que ella te satisfaga, que ella te haga feliz, que ella te complemente. Y eso no es el verdadero amor. Ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es dar, no recibir. Yo la amo porque la quiero complementar, porque la quiero hacer feliz, porque la quiero, ¿verdad? Para ayudarla en su vida espiritual, para fomentarla, para etcétera, etcétera, pero no busca lo suyo. Y a veces nosotros tenemos la conciencia esa y creemos que eso es real, pero no es así, ese es un amor egoísta. Y ese no es el amor de Dios, no es el amor que busca Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ver que nuestra capacidad de amar realmente no es nada buena. No es correcta. Y no está bien, porque parte de un corazón egoísta, soberbio, altivo, vanaglorioso, duro, y por lo tanto no hay tal cosa. Por lo tanto no hay una persona justa delante de Dios. No hay justo ni aún uno solo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, por favor. De ahí Pablo saca esta cita, no hay justo ni aún uno. Pablo está hablando del Antiguo Testamento mientras lo buscan. Porque Pablo dice, como está escrito, Pablo invoca la autoridad del Antiguo Testamento para lo que va a decir. ¿Sí? Eclesiastés está después. Sí. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está, ¿verdad? Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces de ahí Pablo está jalando esta cuestión posiblemente. No hay justo ni aun uno. Luego dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Eres bueno? No. Solo la gracia de Dios puede hacer que yo haga cosas buenas. Solo su gracia. Y Pablo se está agarrando aquí de unos salmos. Salmos 14:3.
Salmos 14:3 y otro que me busque el Salmo 52, versículos 2 al 4. 14:3 y 52 del 2 al 4. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga el bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está, la autoridad del Antiguo Testamento. Salmo 52, del 2 al 4. Agravios, máquina, tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Es meditar, Selah es medita en esto. Y el Salmo 53, del 1 al 3, ahí mismo también, por favor, siguiente Salmo. ¿53 de qué? Del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, e hicieron Abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahí está, ¿verdad? Pablo hablando de esos versículos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En realidad, no hay un ser humano sin la gracia de Dios actuando que pueda buscar a Dios. Por eso no puede nadie decir, el día que yo decidí buscar a Dios, no, Señor, tú no decidiste buscar a Dios, tú buscaste a Dios cuando Dios ya te había buscado a ti, cuando Dios ya había hecho una obra en ti, y ahí te nació el querer buscar a Dios. Pero no puedes buscar a Dios si Dios no actúa en ti. Por eso Dios dice, no hay quien busque a Dios. El impío, el incrédulo no puede buscar a Dios porque simple y sencillamente está muerto espiritualmente y no puede creer que hay un Dios. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A una se hicieron inútiles. Con respecto a Dios, obviamente con respecto a la cultura, a la ciencia y eso, el hombre ha hecho muchas cosas, pero con respecto a Dios, a la verdad de Dios, se ha hecho inútil el hombre. Y ha creado muchas cosas, y ha creado imágenes, esculturas y detalles. Por eso tenemos tantas religiones hoy en día, porque en el corazón del hombre hay un vacío y busca llenar ese vacío con algo diferente a Dios, porque no quiere a ese Dios, porque no puede creer en ese Dios y porque aborrece a ese tipo de Dios que le demanda arrepentirse de sus malas obras y cambiar. Dios solo no le manda arrepentirse en el sentido de, bueno, me arrepiento, pero mañana hago lo mismo. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra real en el griego es cambio. Es cambio. Yo iba en una dirección, gozándome en el pecado, gozándome en lo que hacía y de repente, estoy mal. Entonces doy media vuelta y le doy la espalda a ese pecado y ahora camino en dirección hacia Dios. Me acerco hacia Dios y recibo la vida de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Lo demás es falso. No existe, no hay tal cosa. Si yo no me estoy arrepintiendo en un sentido de que estoy acercándome a Dios, es un falso arrepentimiento. Y por lo tanto, no estoy siendo perdonado. Y luego Pablo dice, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? En el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y ahí invoca Pablo, y lo voy a nombrar nada más porque si no nos vamos a ir bien tarde. Salmo 5:9, Salmo 143 y Salmo 17. De esos salmos Pablo está hablando para hablar acerca de estas cosas, ¿verdad? Que nuestra boca está hablando
realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo va ese texto? No lo traía aquí, pero ahorita me acordé. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Gracias. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿De qué más hablas? ¿Qué es de lo que más estás hablando en el día? De eso está lleno tu corazón. De eso está lleno. En mis ratos libres, ¿de qué estoy hablando? ¿En qué estoy meditando? ¿En quién estoy llevando mis pensamientos? El que persevera en ti sus pensamientos tendrá paz, dice el Antiguo Testamento, ¿no? El perseverar en los pensamientos del Señor va a traer paz a nosotros. El estar meditando en la palabra del Señor va a traer paz. Pero el impío no puede meditar en esto. ¿Por qué? Porque está partiendo de un corazón perverso, engañoso, soberbio, altivo, duro. Y no puede meditar en Dios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Bolsitas de veneno están adentro de sus colmillos, como las serpientes, cuando nada más de repente te pueden estar así, y de repente sacan el diente y te muerden y te inyectan el veneno, ¿verdad? Oye, pero era un muy buen amigo, ¿cómo me traicionó? Pues es eso. Es eso. Es simple y sencillamente actuó lo que tenía que actuar. ¿Se acuerdan de ese proverbio, de ese cuento chino, no sé qué es, del sapo que ayuda al alacrán a cruzar el río? Y No. le dice, ¿no? De un alacrán que estaba en medio del río y se lo estaba llevando el río y todo, entonces viene la ranita y dice, yo te ayudaría, pero me vas a picar. Y dice el alacrán, no, te prometo que no. Bueno, ok, súbete, te voy a pasar. Y ya cuando llega a la orilla, llega el alacrán y ¡trac! Lo traba, ¿verdad? Y le dice, te dije que me ibas a picar. Y dice, perdóname, no puedo ir en contra de mi naturaleza. ¿Verdad? Es simple y sencillamente eso. Oye, es que me defraudó, es que no puede ir en contra de su naturaleza. Tarde o temprano lo va a hacer, porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre impío. Tarde o temprano lo va a hacer porque lo hace por naturaleza. Leones que han estado muchos años con sus entrenadores y todo, y de repente en un momento ¡fas! Los matan. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Tarde o temprano su naturaleza sale y emerge. No hay otra forma. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. No quiere decir que siempre el incrédulo, el que está sin Cristo, está escupiendo veneno y todo. No, puede ser que pase mucho tiempo sin escupir una gota de veneno, pero nada más de repente saca los colmillos y te traba, ¿verdad? Y te inyecta el veneno. ¿Y por qué lo hiciste? No sé. ¿Por qué? Porque es su corazón. Porque no hay un corazón regenerado. Y esa es la verdad. Dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay debajo de sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay paz. Isaías capítulo 59, versículos 7 y 8, ese sí lo vamos a leer. Isaías capítulo 59, versículos 7 y 8. ¿Quién va? Creo que voy yo. No. ¿O vas tú, Itza? Voy yo, pues. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. No conoce, ¿verdad? Y no conocieron camino de paz. Ahí está. La paz que el mundo da es una paz aparente. Veamos la paz de Veracruz. ¿Hay paz en Veracruz ahorita? No, pero antes todo el mundo bien tranquilo y de repente ¿qué pasó? La paz fue, porque es la paz que el mundo te puede dar. Es una paz aparente, es una paz ficticia. Bélgica, una nación que según era lo mejor para vivir ahí en mucho tiempo, y de repente atentados terroristas y todo ese detalle. ¿Por qué?
Porque en el mundo no puede haber una paz duradera. La paz que Cristo da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que en medio de la tormenta estamos tranquilos. Esa es la paz que el Señor da. Por eso cuando la barca, ¿verdad? En medio de la tormenta, que Jesús estaba durmiendo, porque Jesús tenía paz. Sí, pero estaba durmiendo en la barca, ¿verdad? Decía esta tempestad. No va a hundir la barca, pero los discípulos, Señor, despierta, que vamos a perecer. Expertos pescadores sabían que esa tormenta era de muerte. Vamos a perecer, Señor, levántate, que no ves que perecemos. El Señor se levanta y les dice, hombres de poca fe. Le reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza, dice, o sea, se calmó el mar, se puso como plato, como lagunita, así. Fue grande, se disipó la tormenta, y eso es lo que habla el Señor y nos habla, y aquí nos deja el milagro, no solo una enseñanza de la cuestión del poder de Dios sobre la cuestión física y de los elementos y de las nubes y del mar, sino nos deja una enseñanza también en nuestra vida espiritual. Nuestra poca fe nos hace ahogarnos en un vaso de agua. ¿Sí? Dios tiene el control de todas las cosas, Dios tiene el control de todo lo que esté sucediendo en nosotros. Acordémonos que no nos pasa nada sin que Dios lo autorice, y si Dios lo está autorizando es porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene algo, está puliendo nuestra fe, está ayudándonos a crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Dios tiene, eso es la primer meta de Dios, que nos conformemos más a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, todo lo que nos pasa nos va a ayudar a hacer esas cosas. Y luego Pablo dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En el cristiano tiene que haber un temor de Dios, una reverencia hacia Dios, un temor santo delante de Dios, el saber que si yo peco ante un Dios santo, Él va a traer disciplina, que hay consecuencias de todo pecado que yo haga, sea chiquito, sea grande, sea pequeño, sea blanco, sea azul, sea verde, sea del color que le quieras poner, hay consecuencias porque estamos ante un Dios santo. Y debe de haber ese temor reverente de desagradar a Dios, como Josué, cuando la mujer de Potifar lo agarró, ¿verdad? Y ya lo estaba desvistiendo y todo, y Josué, vámonos. No le importó dejar ahí sus vestiduras y todo, correr sin nada, ¿verdad? Corrió, huyó de ese pecado. ¿Por qué? Josué se lo había dicho a la esposa de Potifar, ¿cómo voy yo a pecar? En primer lugar contra mi Dios, y en segundo lugar contra mi amo, ¿verdad? Porque Dios lo está viendo, a lo mejor el amo nunca lo iba a ver, pero Dios sí te está viendo. Dios sí nos está viendo en todas las cosas que hacemos, y Dios no hace acepción de personas ni con sus hijos. Si nosotros pecamos, Dios va a traer disciplina a nuestras vidas. Si somos hijos, dice la palabra, seremos disciplinados. Si no somos hijos, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, nada más que no me colmen el plato porque me los ejecuto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios dice. Pero a sus hijos los corrigen. Un papá que ama bastante, Dios ama mucho, Dios es bondadoso, misericordioso y todo, pero si nosotros lo desobedecemos, es un papá que corrige. Es la figura que hoy quiere romper el mundo de la verdadera paternidad y maternidad. Un padre y una madre que no corrigen. Esos son falsos padres, faltos de amor, faltos de cariño hacia sus hijos, porque si no los corrigen, dice la Escritura, no lo aman. ¿Por qué? Vean ustedes, todos los hijos que no han sido corregidos por sus padres, ¿dónde termina? Hay una historia totalmente verídica de un joven que mató a gente y lo agarraron y lo sentenciaron a la silla eléctrica y le dijeron, ¿cuál es tu última voluntad? Y él puso una cara triste y dijo, quiero ver a mi mamá. Entonces le llevaron a su mamá y le dijo, acércate, mamá. Y se acercó y ya cuando estaba cerca la escupió. Y le dijo, por tu culpa estoy aquí, porque nunca me corregiste. Cuando yo llegaba con dulces robados de algún lugar, tú nunca me dijiste que eso estaba mal. Cuando llegué con la bicicleta que le había robado a aquel chico, tú nunca me dijiste nada. Cuando yo me iba de parranda, tú nunca me corregiste. Y hoy, gracias a ti, mamá, estoy aquí.
te lo agradezco, ya pueden ejecutarme. Es eso. A eso lleva la no corrección, un falso amor. Y no es el amor de Dios, porque el perfecto amor está en Dios y Dios corrige. Y Dios corrige. Por eso dice aquí la Escritura, no hay temor. Cuando no hay temor a la autoridad, entonces la gente hace lo que se le dé su regalada gana. Cuando no hay temor en el cristiano, hace lo que quiera con Dios. Equivocadamente, porque tarde o temprano Dios va a hacer algo. Temor de Dios, no hay temor de Dios. Actúan como si Dios no los viera. Actúan como si Dios es bueno y no me va a hacer nada, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, y porque estamos bajo la gracia, Dios no va a hacer nada. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo pecar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, porque estoy bajo la gracia. No, señores. La gracia no me da libertad para el pecado. La gracia no me da libertad para andar en el libertinaje. La gracia me ayuda a vivir en santidad y a tener el oportuno socorro cuando lo necesito. Pero nunca jamás la gracia va a ser la opción para seguir pecando o seguir siendo indiferentes a un Dios vivo, a un Dios real y a un Dios santo. Necesitamos entender esto. Santiago, capítulo 1, versículo 26, por favor. Y otro que me busque, Proverbios 6, 16 al 19. Santiago es... Nuevo, está después de Hebreos, Santiago 1, 26. Y Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no enfrenta su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ahí está, ¿verdad? Tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que refrenarla. Ninguna, dice otra parte de la Escritura del Nuevo Testamento, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 Abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense que ese cuadro de las 7 cosas que abomina al Señor están encuadradas en lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, todo hombre está bajo la ira de Dios, bajo la abominación de Dios, bajo ese detalle. Dios, por eso, dice el Salmo, Dios está todos los días airado con el pecador. Todos los días. Si Él no ha descargado su ira, es porque su misericordia está deteniendo esa ira. Si Dios no ha descargado sobre nosotros la ira, es porque su misericordia está deteniendo, ¿verdad? Pero tarde o temprano esa misericordia se va a hacer a un lado, y entonces todo el torrente que se almacenó aquí va a salir tremendamente con mucha fuerza. Por eso la gran tribulación va a ser algo muy tremendo, porque es todo ese caudal que ha sido contenido por la gracia. Cuando se abran las compuertas, caerá toda esa ira de Dios sobre la humanidad, y peor aún cuando sea el lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el tipo de perfección que Dios elige? La suya. Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Falta una cita? ¿Sí va? ¿O no? No. Ok. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el nivel de perfección que Dios quiere. El suyo. Y no acepta ninguno otro.
Si alguien viene con un nivel de perfección menor a ese, Dios no lo acepta, lo rechaza. ¿Cómo pues puedo yo, con tantas fallas y tantos errores, acercarme a un Dios perfecto? ¿Por qué puedo acercarme a ese Dios perfecto? ¿Por qué puedo tener comunión con ese Dios perfecto? ¿Por qué puedo tenerme con ese Dios puro, absoluto, pureza y santidad? ¿Por qué? Porque está Cristo en medio de nosotros. O sea, a través de Jesucristo solamente podemos mirarlo. A través del Señor Jesucristo, ¿va? Porque la perfección de Cristo está en nosotros, porque el Espíritu de Dios está habitando en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Si no está habitando en nosotros, no podemos. Necesitamos esa perfección de Cristo. Necesitamos a Cristo en nosotros realmente. ¿Está Cristo en nuestros corazones? ¿Está Cristo en nosotros? Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. ¿Está Él en nosotros? Porque de lo contrario, si Cristo no está en nosotros, tú estás en el cuadro que Pablo está hablando aquí. Tú estás en el cuadro de que no hay justo ni aun uno. Tú estás en el cuadro de que tienes ponzoña en tu boca. Tú estás en el cuadro de la persona que se apresura a hacer el mal. Tú estás en el cuadro de las personas que no tienen entendimiento de Dios. Tú estás en el cuadro de los no justos delante de Dios. Y por lo tanto, tú eres reo de eterna condenación. Reo de eterna condenación. La única manera que yo puedo tener vida es en Cristo Jesús. Y si no tengo a Cristo, no tengo vida. No hay esos ríos, no hay esa esperanza, no hay esa sed satisfecha. Yo estoy buscando las cosas del mundo porque no estoy satisfecho en mí. Cristo no está en mí, mi satisfacción, mi vida, mi tesoro, tiene que ser Cristo, porque cuando Cristo viene a nosotros es la perla de gran precio, que no te importa perderlo todo por su causa, si fuera necesario. ¿Qué es ponzoña? Veneno. El veneno. Entonces, nosotros podemos ver cómo todo ser humano está alejado de Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere conocer de Dios y no quiere al verdadero Dios. Y para llenar su vacío y su conciencia, busca hacer otros dioses y busca vivir de otra manera con tal de no enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo y el llamado, ¿verdad?, a vivir esa vida santa. Si está en nosotros alguna característica de eso, vayamos al Señor y busquemos al Señor de todo corazón. Esforzaos, dice el Señor Jesús, a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procuran entrar y no podrán. La llamada está siendo dada, la llamada está siendo dicha. No juguemos al cristiano, porque si el Señor viene te quedas y no hay opción de salvación. Y no solo si viene y te quedas, si mueres hoy ya no hay opción de salvación para tu vida. Y estarás siempre en un tormento eterno, clamando y pidiendo que alguien venga a mojar la punta de tus labios, porque es tan grande tu sed y esa llama te consume y no puedes terminar de ser consumido. Eso es el lago de fuego y azufre. Y esa es la condenación. Por lo tanto, si tú rechazas el mensaje de hoy, tú estás rechazando la única opción que tienes de salvación. La única opción. No hay otra opción. O das tu vida a Cristo o sigues por el camino ancho. Pero el camino ancho te conduce a la perdición y el camino angosto, difícil, te conduce a la vida eterna. No hay 3 caminos, no hay 4 caminos, no hay 8 caminos, solo hay 2. O voy por el camino ancho o voy por el camino angosto. No hay otra opción. ¿Por cuál camino estás transitando? ¿Por dónde va tu vida? ¿Por dónde estás caminando para que
sepamos dónde estamos. Si estamos realmente en Cristo Jesús, el apóstol Juan dice, el que es de Dios, las cosas de Dios, busca. El que no es de Dios, no busca a Dios. No busca a Dios. Si no soy de Dios, no hay un deseo en mí de buscar de Dios. Pero si soy de Dios, hay un deseo, un anhelo de agradarle, de servirle, de amarle, de ser utilizado, de vivir para su gloria, de vivir en santidad. Esa es la verdad. Si no hay ese deseo en ti, analiza dos posibles cuestiones. Una, el pecado se ha enseñoreado de ti. O no eres cristiano. Y necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio realmente. Necesitas, esta decisión es la más importante sobre todas las decisiones en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje que Dios nos da. Serás salvo de tu propia maldad. Serás salvo del pecado que hay en ti. Serás salvo del engaño de Satanás. Serás salvo del poder de Satanás. Serás salvo para vivir vida eterna en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú siempre nos hablas. Y, Señor, tu palabra ha sido dada, Señor. Edifícanos a través de ella, Señor. Edifícanos a través de tu bendita palabra, Señor. Que tu palabra dé fruto para la gloria de Jesucristo, Señor. Que no vuelva vacía, Señor, sino que dé abundante fruto para la gloria tuya, Señor. Tu palabra, Señor, no hay quien la pueda detener. Te rogamos que esa palabra llegue al corazón, Señor, y lo transforme. Llegue y haga ese cambio, Señor, esa nueva vida en nosotros. Padre, que podamos disfrutar de todas tus promesas, de todas tus palabras, Señor, de ese gozo que sobrepasa al gozo carnal, Señor, de ese gozo, Señor, que en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las angustias, hay gozo real. Es un gozo que proviene de tu espíritu, es un gozo que proviene, Señor, de dentro. Un gozo que parte de tu misma presencia, Señor. Por eso, en medio de cualquier situación estamos gozosos. Por eso tu paz, Señor, en medio de tantos problemas y de tantos anuncios de que la economía, que puede venirse una devaluación tremenda, que puede venirse un problema grande financiero a nivel mundial, Señor, pero esa paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, está en nosotros. Señor, que tu palabra haga eso, Señor. Si hay algún corazón malo de incredulidad hoy aquí, Señor, te rogamos, oh Dios, que tú obres en ese corazón. Que tú cambies ese corazón de piedra, ese corazón de diamante, Señor, y lo conviertas en un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a tu voz, sensible a ti, Señor. Rogamos para que tú obres, Señor, en el corazón de los pecadores, en el corazón de aquel que no ha rendido su vida a Jesucristo, para que venga a los pies de Cristo y se rinda, Señor. Y rogamos también por nosotros como cristianos, Padre, para que tu gracia, Señor, actúe en nuestros corazones, actúe en nuestras vidas, Señor, para que podamos cada día contemplar más tu grandeza, tu poderío, tu majestad, contemplar al Dios vivo y verdadero, vivir esa presencia tuya, conocer la plenitud de Dios en nosotros, Señor, conocer el amor de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, que es más alto que cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos tan carentes de vivir esa vida cristiana, Señor. Estamos tan carentes, Señor, de disfrutar tu presencia plenamente, de deleitarnos en tu palabra, de deleitarnos en la comunión contigo a través de la oración, Señor. Estamos tan carentes, Señor, hoy en día de una vida, Señor, de santificación, de una vida, Señor, de entrega, de una vida de comunión plena contigo, Señor. Y por eso clamamos en el nombre de Jesús. Y clamamos también por nuestros familiares, amigos, que no te conocen, Señor, para que ellos vengan a Cristo Jesús.
para que tú nos uses, Señor, para hacer luz para ellos, para que tú nos uses, Señor, para hablarles del evangelio, de las buenas nuevas, que pueden ser salvos de esta condenación tan grande que se aproxima, Señor, y que la única manera de ser salvos es Cristo Jesús, creyendo en el señorío de Jesucristo, creyendo que Él es el único Salvador y Señor de nuestra vida. Oh Padre, clamamos por ellos para que abra sus ojos, abra sus oídos, abra su entendimiento y vengan a la luz de Jesucristo, Señor. Clamamos por ellos, Padre, ten misericordia de ellos como la has tenido con nosotros, oh Dios, y alcánzalos para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias. Amén. 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 ¿Dónde? No. ¿Una qué? Quesadilla. Amigo. Gracias, gracias. Tengo. Ahorita está